Bueno, muy buenas noches. Estamos otra vez acá para seguir teniendo estas transmisiones donde tratamos de hablar un poquito de libros, eh, agruparlos a veces en algunas temáticas y empezar, si se da la posibilidad, a interactuar un poquito, sino simplemente a dejar un testimonio de las diferentes opiniones y reseñas que hay adentro de esta cabecita. El tema que elegí para contarles hoy eh, son, o es mejor dicho, eh, las narrativas del Brasil. Elegí 4 novelas brasileñas que para mí son esenciales y vamos a hablar un poquito de ellas y de lo que es la literatura brasileña en sí misma. Eh, Brasil tiene una literatura tan diversa como su país mismo y tiene una de las literaturas más vanguardistas, más exuberantes, tiene una vertiente clásica, a la vez también tiene una de las literaturas más políticas y más existencialistas que yo haya leído. Eh, si bien la vanguardia en Brasil es una tanto pictórica como literaria, es una de las vanguardias más tardías del continente latinoamericano. Tengamos presente que en México se empiezan a producir a partir de mitad de la Revolución Mexicana y final de esta, con los muralistas, y eso se traslada al papel, a la literatura. Luego tenemos el famoso boom del realismo mágico de la década del 60 y Brasil viene a conocer la vanguardia en la década del 70, ¿sí? En pleno cambio de, de gobierno y pleno inicio de el gobierno de facto en ese país. Eh, Ahí me estaba tratando de acordar, sí, finalización del gobierno de Getúlio Vargas, si mal no recuerdo, y comienzo del gobierno militar. Eh, es muy curioso porque esta vanguardia tardía va a verse muy influenciada y muy marcada en las décadas y las generaciones posteriores. Eh, Como decía, para mí la literatura brasileña es una literatura muy especial, es una literatura muy diversa y es una literatura muy intensa. Y a la vez es una literatura que no se parece a ninguna. Entonces decidí elegir mis 4 novelas preferidas del Brasil y decidí, además de recomendárselas, hablar un poquito de ellas. La primera que elegí es un clásico de la literatura del Brasil, es un clásico de la cultura brasileña y creo yo que ya es una marca registrada de lo que es el Cono Sur. Estoy hablando ni más ni menos de esa obra maravillosa del gran Jorge Amado, que es Doña Flor y sus 2 maridos. ¿Sí? Acá le vamos a mostrar. La edición que yo tengo es la edición de MC. Hay muchas ediciones de este libro, muchos formatos, así que lo van a poder conseguir de manera muy fácil. Eh, bueno, los que más o menos hayan estados empapados de lo que es la literatura del Brasil, saben que Jorge Amado es uno de sus autores más clásicos, ¿sí? Eh, es uno de los autores emblemáticos del Brasil y tiene muchísimas obras que no solamente se han convertido en éxito de ventas en ese país y en el resto de Latinoamérica. Recordemos que la primera editorial que edita Amado en Argentina es Losada, y con un tiraje bastante alto.
para la época. También recordemos que Losada es la misma editorial que se anima a editar el Ulises de James Joyce en Argentina, novela vanguardista si lo hay. Y, y como les decía, Amado es uno de los grandes nombres de la literatura del Brasil. ¿Sí? Elegí esta novela en particular, una porque es mi novela preferida de él, y otra porque me parece la más universal de todas. ¿Sí? Si bien Amado habla de esa hermosa ciudad que es San Salvador de Bahía, eh, creo que es la novela más universal de todas. ¿Sí? A pesar de las referencias locales y de la cultura, de la geografía y de la idiosincrasia, nunca me va a salir eh, de esta cultura ciudadana, me parece que es la, la más universal, la que en cualquier lugar del mundo donde esta obra sea leída por hombres, por mujeres, por jóvenes, por adultos, por personas más maduras, por tercera edad, cualquiera va a poder verse reflejado. Me parece que es una novela universal y creo que tiene que ver en gran parte por su temática. ¿Sí? En esta novela, Amado mezcla en forma magistral los planos de la realidad, ¿sí? La realidad histórica y lo que transcurre en un campo, ¿sí? Que podemos decir en un campo de realidad, y el campo de la fantasía, ¿sí? Pero que para algunas personas esta realidad y esta fantasía y estos campos no suelen estar separados, sino que suelen convivir. Digamos, Brasil tiene un componente muy espiritual, muy fuerte, creo que tiene que ver con el gran sincretismo de cultos que ellos tienen, ¿sí? Lo espiritual está al alcance de la mano, las deidades están mano a mano con el hombre, ¿sí? Doña Flor y sus dos maridos es un mundo de hechizos, de fuerzas poderosas que el hombre puede desatar, ¿sí? Y dioses y semidioses que se mueven ante la promesa de una ofrenda e interfieren en el mundo visible cumpliendo los deseos de quien prometiera cumplir con los apetitos de estos dioses, ¿sí? Y en medio de toda esta novela está la cocina baiana, ¿sí? Que ocupa un lugar muy importante en la novela, ¿sí? Eh, y obviamente está nuestra querida Doña Flor. ¿Sí? Doña Flor tiene una academia de cocina en San Salvador de Bahía eh, y tiene otros dos personajes masculinos eh, que son fantásticos, que uno vendría a ser el gran Vadinio, ¿sí? Y el primer marido de Doña Flor, y otro vendría a ser el inolvidable doctor Teodoro Madureira. ¿Sí? La novela empieza con el aviso de la muerte de Vadinio. ¿Sí? Vadinio era un mujeriego, un hombre jugador, un hombre eh, que tenía su vida completamente fuera de la casa, ¿sí? Muere y deja viuda y repleta de deudas a, a la querida Doña Flor, y Doña Flor, ya viuda, decide volver a casarse con el señor farmacéutico Teodoro Madureira. Ahora bien, es en este momento cuando empieza realmente la acción de la novela, ¿sí? Y creo yo el gran tema existencial de lo que habla la novela, que habla del amor y habla de qué es el amor, por qué está compuesto. Porque una vez casada con el farmacéutico, un hombre metódico, un hombre muy educado, muy respetuoso, muy pulcro, muy prolijo,
muy bueno, pero muy estructurado. Doña Flor extraña a su primer marido muerto, extraña el sexo con Badiño, extraña su pasionalidad, extraña su desparpajo, extraña su vena salvaje, extraña la intensidad, extraña la improvisación, extraña el pulso pasional de la vida, ¿sí? Una vez que logra tener la seguridad y la estabilidad de la mano de su segundo marido, extraña todo lo contrario de su primer marido. Y es ahí cuando le pide ayuda a los dioses y cuando lo invoca pensando que eso no va a tener éxito, hasta que Badiño se le aparece. Y es ahí donde empieza una novela fascinante, donde ella tiene que convivir con los dos planos y donde la realidad y la fantasía se confunden, el mundo de los espíritus se mezcla con el mundo de los vivos, donde ella empieza a tener una relación sentimental y sexual con su marido muerto, con su espíritu, con su entidad, eh, y donde se empieza a suceder una comedia de enredo fantástica y, a lo que les decía antes, una gran reflexión sobre el amor, ¿sí? El amor racional, el amor estable frente al amor que nos hace perder completamente la cabeza y el amor que nos conecta con, con lo más salvaje que nosotros tenemos, una reescritura de lo apolíneo y lo dionisíaco. Eh, Eso, sin ir más lejos, con la gran prosa de Amado, una prosa voluptuosa, colorida, una prosa costumbrista, una prosa con enormes párrafos de descripción maravillosos y sobre todo una obra muy divertida y muy actual. Digo, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué es el amor y ha experimentado diferentes tipos de amor? Y ha experimentado diferentes tipos de pasiones y se ha preguntado si el amor es estabilidad o el amor es esa pasión que te toma por entero o un poquito de las dos cosas. Eh, es una novela que a mí me fascina y se la recomiendo fervientemente. La edición de MC viene con un glosario muy ilustrador eh, para las personas que por ahí no conocen determinados términos de, del Brasil y creo que estos tres personajes que vuelven a esta historia de amor y sensualidad un hito en la literatura latinoamericana, creo que se les van a meter en el corazón y se les van a volver inolvidables como a mí me ha pasado. ¿Sí? Esa es mi opinión sobre Doña Flor y sus dos maridos. Ahora, hace un ratito yo les hablaba de la vanguardia tardía que tuvo Brasil eh, en materia de arte, ¿no? Eh, si yo tengo que ubicar un punto de inflexión en, en, en el cambio, en el comienzo de la vanguardia, en Brasil primero tendrías que hablar de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa es el escritor costumbrista del Brasil, el que le dio una voz al nordeste. El nordeste de Brasil, el Sertão, vendría a ser nuestra Pampa quizás, como para que se den una idea. Es una literatura regional muy identitaria, muy clásica, muy costumbrista. En su novela Gran Sertón, él logra mezclar el monólogo interior con propio de la vanguardia que ya lo tenía Joyce, que ya lo tenía Virginia Woolf, que ya lo tenía eh, Faulkner, que ya lo tenía obviamente Marcel Proust, y logra meter este monólogo interior con la radiografía del sertón del Brasil, ¿sí? De este gran autor
se influencia una de las escritoras de las cuales voy a hablar ahora, eh, para mí la escritora más importante del Brasil y más importante en mi vida. Estoy hablando de Clarice Lispector, ¿sí? que nació alrededor de 1920, escapando de Ucrania. Su familia escapaba de Ucrania y bueno, no se sabe muy bien por sus biógrafos si ella nació en el barco que las traía al Brasil o si alcanzó a nacer en algún suelo ucraniano, ¿sí? Lispector está considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX, ¿sí? Y es la que ha renovado, sin lugar a dudas, la expresión literaria en el Brasil, ¿sí? Les voy a mostrar la que es para mí su mejor novela, a la vez de que es mi novela preferida. Es una novela que yo releo todo el tiempo, no solamente heredera de Guimarães Rosa en el Brasil, que fue el que introdujo la técnica del monólogo interior en el Brasil, sino que también no podemos obviar que existe un existencialismo en ella, sartreano muy fuerte. También, aunque ella siempre negó su parte judía, tiene un hermetismo casi cabalístico, como si ella escribiera y entre líneas y detrás de las palabras se encontraran otras palabras. Eso es propio de, del hermetismo cabalístico del judaísmo. Eh, su novela preferida, mi novela preferida, su novela emblemática, que es de la que yo voy a hablar hoy, es La Pasión según GH, editada por Cuenco del Plata. Eh, es una novela escrita en el 64, ¿sí? Y está considerada como la obra más significativa de esta autora, ¿sí? Me voy a tomar mi tiempo porque es una novela muy compleja, es una novela muy intensa y quiero plantearla de una manera muy concreta. Eh, Primero y principal, vamos a la parte fácil del libro. La Pasión según GH no es una novela al uso, relata la vivencia de una mujer que responde a las iniciales de GH, de la que apenas sabemos que se dedica a la escultura y que vivió mucho, ¿sí? Vivió muchos acontecimientos. Cuando un día sola en su casa, limpiando la casa en una habitación, se encuentra con un armario. Cuando abre el armario encuentra una cucaracha, ¿sí? La contemplación de este insecto la asusta y ella, tratando de escapar, eh, termina aplastando a la cucaracha, a una parte de la cucaracha, eh, y la observación, la contemplación de esta trampa que se produce con la cucaracha, que le genera repulsión al principio, poco a poco se va convirtiendo en una experiencia desencadenante que transforma vitalmente su mente, la cual emerge liberada de temores anteriores y pasa de horrorizarse ante la cucaracha a lograr una comunión, no voy a decir de qué forma por si leen la novela, eh, y esta unión simboliza, ¿sí? Una nueva forma de entender el mundo, ¿sí? Aquí comienza la novela en 33 partes, creo que es una clara referencia a la edad en la que Cristo fue crucificado. Recordemos que la Pasión según GH tiene claras referencias a Jesús como Via Crucis, ¿no? La novela es un Via Crucis, es es una exaltación de, de la pasión del pensar y de la pasión del existir,
¿sí? Lispector construye la novela de una forma cíclica. eh, el final, la oración final de cada capítulo es la primera oración del capítulo siguiente, lo que la novela se convierte con todas las letras en un monólogo ininterrumpido, ¿sí? Un extraordinario monólogo interior, que es un encadenamiento de sensaciones, ¿sí? El hilo de la novela avanza a partir de la evolución de las percepciones de la protagonista, ¿sí? Es un sublime, intenso, maravilloso y hasta, para mí hasta ahora, sin lugar a dudas, incomparable ejercicio de introspección. Eh, no solamente en el sentido psicológico, sino en un sentido filosófico, existencial, obviamente, pero también metafísico, ¿sí? Eh, en muchos aspectos, este viaje existencial de GH recuerda al mito de la caverna de Platón, incluso hay una referencia a las sombras de la pared al principio de este proceso, ¿sí? Eh, ¿Y por qué lo recuerda? Porque va desde lo concreto, ¿sí? La descripción precisa del cuarto donde se encuentra la cucaracha, hasta lo abstracto, ¿sí? La esencia de ella misma, como personaje, como humano, como ser que piensa, las ideas sobre la pérdida de la moralidad, porque ella siente que encontrarse con esta sustancia desagradable que es la cucaracha es su medio para alcanzar la liberación, ¿sí? Y este viacrucis narrativo, un camino difícil, progresivo, porque conlleva poner a prueba aquello en lo que uno había creído siempre, para terminar aceptando, después de una angustiosa transición, que estaba completamente equivocada, ¿sí? Eh, todo este periplo narrativo obliga al personaje, obliga a esta mujer, a esta GH, a llegar a la decisión de tomarte la existencia de otra manera, de intentar a verse a sí misma como, como una entidad, ¿sí? Esto recuerda a la entidad platónica. En un momento de la novela dice algo así, tomé nota, como así como existió el momento en que vi que la cucaracha es la cucaracha de todas las cucarachas, así quiero encontrar en mí misma la mujer de todas las mujeres. Los efectos prácticos de este descubrimiento se reflejan en su propósito de aplicar el carpe diem, el disfruta el día, disfrutar de aquello banal, del presente, de la pasión, de la reflexión y de la vida en sí misma. Eh, Clarice se distingue por ser una escritora que le pone palabras a todo aquello a lo cual nosotros no podemos eh, ponerle palabras. Todas esas cosas cotidianas que pasamos y que no logramos significar. Y si bien su literatura se vuelve intensa en uno, por momentos asfixiante, yo creo que se vuelve necesaria, porque cuando uno puede nombrar eh, sensaciones, puede nombrar experiencias, puede ponerla en palabras, puede hacer algo con ellas. Y leer a Lispector es leer todo nuestro no lenguaje en papel. Es una de las escritoras que más me identifica y creo que todos van a ser posibles de identificación con ella, ¿sí? Eh, la novela termina en cierto punto con un gran guiño hacia la teoría nietzscheana del mito del eterno retorno, perdón, ¿no? El retorno al origen primitivo, la renuncia a todo lo humano artificial, a las necesidades creadas, incluida la moralidad cristiana, ¿sí? A las que se hacen abundantes referencias en en la novela. Por otra parte, la despersonalización del personaje y la escasa información que hay sobre ella se relaciona directamente con esto, ¿sí? No solo es un recurso
para facilitar la universalidad de su mensaje, sino que la protagonista va a contar toda esta experiencia un día después de haberla vivido, ¿sí? Cuando ya es consciente de lo que le pasó y cuando de acuerdo con ello se ha librado de todo lo superfluo, de todo lo que era anteriormente, de su propio nombre, para hablar de lo que ahora verdaderamente importa, ¿no? La despersonalización como la destitución de lo individual inútil, la pérdida de todo lo que se puede perder y aún así ser, dice en una parte de la novela, ¿sí? La narradora reflexiona de forma gradual, párrafo a párrafo, con un estilo tan literario complejo y profundo, eh, que se podría realizar un análisis exhaustivo de cada capítulo, de cada párrafo, porque el cambio que se va produciendo en ella no solamente se plasma en cada cosa que cuenta, sino que la estructura de los capítulos también lo reflejan. ¿Sí? Los primeros sirven como una presentación de lo que ocurrió y después se vuelven cada vez más minuciosos, ¿sí? Cada vez más intensos, cada vez más profundos, más complejos, pero a la vez cada vez más claros, porque nos vamos acercando al núcleo, ese núcleo vivo que siempre obsesionó a Clarice Lispector, que es justamente qué es lo vivo, que es ese instante ya que ella menciona en muchas de sus novelas, donde podemos alcanzar eh, ese estado de gracia que nos permite ver al mundo verdaderamente como es. Y para ver ese mundo con toda su incandescencia, con todos sus reflejos, con toda su intensidad, necesitamos despojarnos de todo tipo de prisión de, cultural preestablecida. Eh, ¿Qué más les puedo decir por último? En suma, una de las cosas que me gustaría decir es que al no tener un tiempo, al GH ser un personaje del que apenas sabemos algunos detalles, casi nada, donde lo único que importa es su experiencia, esto vuelve a la novela una novela universal, una novela atemporal, no importa que transcurra en Brasil, en una habitación, con un ropero, con una cucaracha, tampoco tiene relevancia que el personaje sea una mujer, ¿sí? Esto vuelve universal a esta novela, como en su caso, la que hablamos anteriormente, de Doña Florencia y sus dos maridos, vuelve universal a la novela por su temática, ¿sí? Creo que esta vuelve universal la novela por su estructura, por su alcance metafísico, por su alcance filosófico, existencial, psicológico y sobre todo por su ¿cómo decirlo? Su borrón de huellas de enunciado, ¿sí? Y denunciante sería mejor. Eh, entonces, como colofón, leer La Pasión según GH supone hasta cierto punto experimentar en primera persona la transformación de esta protagonista, porque la narración tan densa, tan reflexiva, se convierte en un viaje que exige un esfuerzo del lector, un viaje que por fortuna termina resultando no solamente gratificante para GH, sino gratificante, perdón, para nosotros mismos. Ella dice en la página 125, porque me he sumergido en el abismo, comienzo a amar el abismo del que estoy hecha. ¿Sí? Entonces, a partir de este descubrimiento, ella empieza a mirar su pasado y el pasado de la humanidad y el sistema de pensamiento desde otra perspectiva. ¿Sí? Invito también, no solamente a que lo lean, sino que lo vuelvan a leer pasado un tiempo, porque hay muchos detalles en la primera lectura que pasan desapercibidos y que en una segunda nos golpean en la frente y hacen que este libro sea siempre un libro nuevo. Por eso
es un libro que yo recomiendo para cualquier persona que esté en un momento de pregunta y repregunta existencial, porque es un libro que puede parecer dramático, puede parecer triste, puede parecer duro, pero es un libro completamente optimista, porque ¿qué hay más optimista en el mundo que el redescubrimiento de sí mismo? Entonces, para esos momentos, eh, yo recomiendo este gran libro que es La Pasión según GH, eh, porque como dice en una de las partes del libro, ser real es asumir la propia promesa, asumir la propia inocencia y recuperar el gusto del cual nunca se tuvo conciencia, el gusto de lo vivo. Ahí veo que obviamente cuando hablamos de la cucaracha, todo el mundo pensamos en Kafka. Eh, pero lo tomo, si ustedes quieren creer que hay algo kafkiano en, en esta novela, es una novela completamente abierta que se puede leer de todos los puntos de vista literarios y críticos posibles. Eh, Creo que pocas novelas en Brasil tienen tanta literatura crítica, tantas tesis, tantos ensayos como tiene La Pasión según GH. Es una novela que constantemente está despertando nuevas reinterpretaciones y que puede ser leída desde varios lados. Para mí la elección de la cucaracha no es un guiño a Kafka, sino que es un uso deliberado de la cosa más grotesca que puede existir en el mundo para algunos, que son las cucarachas, eh, como, como metáfora de la toma de conciencia. Cuando uno tiene una toma de conciencia, como lo viscoso de una cucaracha, generalmente la toma de conciencia al principio tiene un gusto amargo, ¿sí? Que poco a poco se vuelve dulce, porque así es el camino del conocimiento, y más del conocimiento y el descubrimiento del propio mundo interior y de la transformación del sistema de creencias y de pensamiento una persona, la construcción de una persona. Porque yo creo que nosotros somos paridos, como decía el gran García Márquez, por nuestras madres, pero después nos tenemos que parir a nosotros mismos. Y creo que ese instante al principio siempre es amargo y siempre es asqueroso. Y después, después poco a poco, se vuelve dulce y se vuelve eh, maravilloso y se vuelve místico y se vuelve mágico. Y sobre todo se vuelve necesario y positivo. Creo que en mi opinión, el uso de la cucaracha tiene que ver con, con ese gesto para mí. Bien, tengo dos novelas más que compartir con ustedes. Eh, una que llega a la vanguardia al Brasil, de la mano de Guimarães Rosa, de la mano del inspector. Se empieza a producir una lectura ferviente, no solamente en la década del 70, sino en la década del 80, del 90 y principio del nuevo milenio. Por lo tanto, montones de escritores brasileños se van a ver influenciados por los escritores de la vanguardia de los 70. Eh, Prácticamente es imposible encontrar un escritor en Brasil que no haya leído La Vanguardia, no se haya visto influenciado desde el manifiesto antropófago hasta la literatura del inspector, pasando por los relatos de Guimarães Rosa y su Gran Sertón. Eh, por lo tanto, les voy a hablar ahora de un libro que para mí fue una sorpresa. Es un libro que, si les quiero no mentir, no recuerdo cómo llegué a él.
seguro debe ser de mi pasado como librero, lo debo haber visto en algún estante. El punto es que, no sé, creo que lo recordé, sí, lo recordé en algún momento que estaba haciendo una retrospectiva de películas de Almodóvar y me acordé de este libro que me sonaba almodovariano, sin haberlo leído. Y cuando lo pude conseguir y cuando lo pude degustar, me di cuenta que no me equivoqué. Así que vamos a hablar de una novela eh, esencial, obligatoria para todo aquel que se diga fanático de Almodóvar y todo aquel que se diga fanático del costumbrismo por ejemplo, Manuel Puig, de Alejandro López, para venir a los narradores argentinos más modernos. Vamos a hablar de una novela que se llama ¿Dónde andará Dulce Veiga?, editada por Adriana Hidalgo, del autor Cayo Fernando Abreu. ¿Sí? Esta novela es una novela bastante desconocida. ¿Sí? Es una novela, lo vuelvo a repetir porque no me queda otro adjetivo en la mano, en la lengua, en el paladar para bendecir esta novela que no sea almodovariana. ¿Sí? Cuando empieza esta novela imperdible, el protagonista y narrador, que desde hace un año se encuentra en un pantano de depresión y autocompasión, acaba de conseguir un trabajo como periodista. Va a la redacción y la primera nota que le encargan tiene que hacérsela a un grupo de punk rock llamada Marcia Felacio y las vaginas dentadas. Al iniciar las gestiones para conseguir una entrevista con la tal Marcia, descubre que esta es hija de Dulce Veiga, una cantante de la década del 70, del 60, la mejor de todas, que lleva 20 años desaparecida. Cuando le comenta a su editor lo que se ha enterado, el editor lo libera de cualquier otra tarea y le pide que se dedique exclusivamente a encontrar a Dulce Veiga. Incluso el dueño del diario lo convoca a su casa para alentarle la investigación, proponiéndole la publicación de su investigación como libro. ¿Sí? Esta novela fue publicada en el 2009 en Argentina, pero originalmente en el Brasil fue publicada 20 años antes. La búsqueda se desarrollará en 7 días, uno por capítulo, entre un San Pablo y un Río de Janeiro cuidadosamente observados. ¿Dónde andará Dulce Veiga? Es un título muy afortunado, no solo por las implicaciones y justificaciones argumentales que tiene, ni por todo lo que dice sobre la forma de narración, también es conciso, aplicado, es certero por la intensidad emotiva que transmite y porque invita a la ensoñación. Es uno de esos títulos que más que separarse del texto para iluminarlo está fundido en el relato. ¿Sí? Así es como se produce un ejercicio de lectura. No solamente dónde estará Dulce Veiga, sino qué es Dulce Veiga. La novela entonces es la crónica de la búsqueda de esta cantante desaparecida y de alguna manera también por su dinámica, por la trama en la que, como está organizada y por la cantidad de personajes que participan en ella, es una suerte de novela policial por los tintes de las caracterizaciones de algunas escenas. Es además un melodrama también latinoamericano, es un bolero hecho novela, es una fotonovela también, y es siempre una radiografía del Brasil en dos tiempos. El tropicalismo de los años 60 eh, y la politización del país, y el de Dulce Veiga y el de los 80, ¿sí? El de la globalización, el de la miseria, el de la aparición del síndrome de inmunodeficiencia humana, el del narrador, sin ir más lejos. Son dos generaciones, el 60 y el 80, que se unen en esta búsqueda, ¿sí? Una concepción mágica, paranoica, subyace en todo el relato, ¿sí? Casi onírica.
son siempre los mismos personajes que aparecen y reaparecen una y otra vez en el relato. Todos parecen que engañan al narrador. Es un sincretismo todo el libro porque tiene un poder estructural y una interdisciplinaridad tremenda. En el libro se encuentra la astrología, el candomblé, que es el culto afro-brasileño que se encuentra en Brasil, los medios de comunicación, el cine clase B, la alta literatura. eh, También está el psicoanálisis, la obsesión de reescribir los valores literarios y de pensamientos propios de las vanguardias de los 60 y los 70, la guerrilla eh, propia de la historia de este país, el amor entre hombres, la filosofía oriental, eh, abundan además las citas y es una novela donde vas a encontrar un abanico amplísimo de significantes, ¿sí? Enigmas insolubles, impenetrables, insanidades, dice el narrador en un momento de la película. Eh, yo creo que esto desemboca en convertir a Dónde andará Dulce Veiga en una novela simbólica y simbolista. Es una novela de simbolismo tropical, preantropofágico, como hablábamos hoy del manifiesto antropófago, eh, que una de las citas que decía este manifiesto era que todo lo que se ha deglutido no ha terminado de fundirse, ¿sí? También es post-antropófago en algún punto, eh, porque lo que hace Fernando Abreu es ser heredero del modernismo y de las vanguardias y a la vez eh, caminar para atrás, deconstruir la vanguardia, meter la globalización, meter las nuevas preguntas del mundo globalizado y fusionarlo en, en esta novela, ¿sí? Consciente de estar inconsciente, inconsciente de estar consciente, hecho de pedazos de un rompecabezas sin molde, como quien intenta matar recuerdos indeseables para pasar la vida en limpio, como quien intenta llegar al centro sin partirse en mil fragmentos. Eh, este es el narrador de Dulce Veiga, fascinante, dividido en fragmentos de los que huye continuamente, que emergen delante suyo mientras sigue buscando a esta diosa de la cantante brasileña. ¿Sí? Eh, a mí es una de las novelas que más me sorprendió y es una de las novelas que tienen uno de los finales más conmovedores. Toda búsqueda externa siempre es una búsqueda interna también. Y todo encuentro y todo final de viaje externo es un principio de viaje interno, ¿sí? Dulce Veiga no es solamente una cantante. Dulce Veiga es una iluminación. Eh, y siempre el que busca se pierde y el que se pierde se encuentra. Solo hay que seguir el curso del corazón, el resto es perdición. Y es fantástico que justo sea un libro el que hable de la búsqueda, ¿sí? Porque yo siempre digo que leer es un perderse para encontrarse. Y creo que esta frase mía de cabecera, si no le queda pintada a este libro, no le queda pintada a ningún otro. Así que tomen nota todos los fanáticos de Almodóvar. Y vamos a llegar al último libro que les voy a recomendar en este temático de narrativas del Brasil. Eh, Creo que es el libro más difícil de reseñar. Es un libro que se llama Las 5 estaciones del amor, de Joao Almino, editado por Corregidor en esa hermosa edición, en esa hermosa colección que es Vereda Brasil.
Eh, y es uno de los libros que se me hace más difícil hablar. Es uno de los libros que marca mi trayectoria como lector de una manera muy particular, porque no solamente cuando lo leí, y pretendo volver a leerlo muy pronto, eh, me obligó a pensarme y a repensarme, sino que hizo en una especie de, de eyectarme mentalmente hacia el futuro, me hizo pensar mi vejez. ¿Sí? Y la vejez de una persona que lee y que ha leído toda su vida, y la vejez de una persona que se ha dedicado a las letras, la vejez de una persona que ha consagrado su vida a la palabra, no es una vejez cualquiera. No estoy diciendo que sea mejor o peor vejez que otras, pero no es una vejez fácil. Y creo que esta novela trata pura y exclusivamente, entre otras cosas, de esto. Eh, Martín Cohen dijo en algún momento sobre esta novela que es un libro triste, y no ya porque cuente historias tristes o porque diga cosas tristes, sino porque adopta en su disposición, en su estructura, podría decirse, el formato, perdón, de la tristeza. ¿Sí? Eh, el argumento de esta novela es muy sencillo. Un grupo de amigos, ¿sí?, de 25 años de edad, se comprometen a reunirse otra vez 30 años después, más exactamente en el año 2000, ¿sí? Para considerar qué ha sido de la vida de cada cual, para ver qué hizo, qué dejaron de hacer, qué pasó con cada uno, qué logros o decepciones se sucedieron en ese lapso, ¿sí? Eh, Primer punto, no hay manera de que esto no nos lleve a la tristeza. ¿Quién no ha soñado un tipo de vida y 20 años después se ha encontrado en un lugar completamente distinto? Eh, este es el comienzo del libro, ¿sí? A la Ana Diana, que es el personaje y la narradora de esta novela, le llega una carta de Norberto, uno de los integrantes de este grupo, diciéndole que va a cumplir con su promesa y se van a volver a encontrar en Brasilia eh, 20 años después como habían quedado. Norberto era un gran amor de Ana en su juventud, y ella se encuentra muy emocionada por este encuentro. Recordemos que el paso del tiempo hace que esta novela encuentre a la protagonista ya jubilada de su cargo como profesora de literatura, donde separada ya de su marido, empieza a transitar lo que es la edad madura y lo que es la jubilación. Y esta carta la toma como una nueva oportunidad de volver a encontrarse con ese primer amor. Eh, Norberto, en realidad, eh, cuando llega al aeropuerto y se encuentra con Ana, no es Norberto quien está ahí, es Berta. Norberto se volvió transexual. El gran amor de su vida ahora es Berta. Y esto anuncia, ¿sí?, simbólicamente, todas las transformaciones que va a traer la novela. Aquí nos adentramos en el monólogo interior de Ana Diana y de todas las miserias de su edad madura, ¿sí? Todas las miserias de lo que es vivir con la lucidez que se ha cultivado. Muchas veces en la juventud, en la primera juventud y en la adultez, se celebra la lucidez,
se cultiva la lucidez, se enriquece el saber. Pero sobre lo que trata esta novela es sobre lo difícil que se vuelve saber en la vejez. Porque saber duele y tener una conciencia muy intensa cuando el sistema te ha dejado de lado, cuando ya sos inútil para el sistema, eh, vuelve a esta novela un ejercicio necesario de reflexión, pero un ejercicio muy triste, ¿sí? La narradora que compone al Mino, Ana Diana, se deja atravesar por esta tensión que les comento, por este quiebre. A la vez, ella misma va a acuñar su propia tensión y su propia lucha, ¿sí? Ella en un momento dice: quiero captar el instante, comenzar de cero, sin la carga del pasado, sin historia ni rumbo. Dice tanto de ella su afán por la imposibilidad, y la imposibilidad también por la fricción del reencuentro con lo pactado, con eso viejo, con este grupo de amigos donde ninguno se convirtió en lo que se esperaba de sí mismo, ¿sí? Eh, No hay manera de que esta novela no sea triste, contemplar desde los 50 años los sueños que se tenía a los 20, ¿sí? Este es el infierno de las 5 estaciones del amor. Si es que su inspiración es Rimbaud, puede ser, este es su calvario. Si es que se basa en el Vía Crucis de Jesucristo, un gran intertexto con la Pasión según GH, y una novela que es una gran heredera del Inspector y de Virginia Woolf. Esa es la estructura temporal. También es un vía crucis esta novela, como lo es La Pasión según GH. Y una, una frase del párrafo inicial no solamente nos viene a clarificar este vía crucis de 5 estaciones que necesita Ana Diana para comprender y comprenderse en este nuevo estadio de su ser, hay un párrafo que quiero leerles porque clarifica no solamente la estructura de la novela, sino ese personaje maravilloso que es Ana Diana. Hay errores que solo aparecen con la experiencia, cuando ya no podemos corregirlos. Así empieza esta novela, que es una novela del demasiado tarde, ¿sí? Las 5 estaciones del amor es, por lo tanto, un tratado sobre el error, o de la experiencia como error, que vendría a ser su antítesis. Porque en el registro entristecido que es propio del tópico de las ilusiones perdidas, el autor de esta novela vislumbra un rasgo decisivo de los errores cometidos. Los errores no son simplemente aquello, cita Cohen en un texto crítico sobre este libro, los errores no son simplemente aquello que hizo que las ilusiones se perdieran, sino lo que estaban en las ilusiones mismas. Las ilusiones mismas son las que estaban equivocadas. ¿Qué es entonces una revolución? ¿Es una revolución lo que se creía en los 70? ¿O es una revolución la transformación radical de un ser? Pasamos de la revolución del conjunto y de la sociedad a revolucionarnos como individuos. Diana desiste constantemente de sus rebeldías, o es construyendo nuevas rebeldías como conecta con las viejas. Eh, este es un libro que, a decir verdad, es un libro que a mí me golpeó muchísimo. Es un libro que, por más de que yo haya hablado todo este tiempo que le dediqué, no me puedo acercar ni al 25% de lo que el libro trata. Eh, Hay una escena del libro donde la protagonista, luego de que el sistema la jubiló y le dijo: hasta acá llegó tu trabajo
como concientizadora, como docente. Luego la invitan a a un congreso de literatura y durante 2 capítulos enteros de la novela, si no más, 3 o 4, ella solamente se dedica a hablar del instante, en páginas que alcanzan para mí el sumum literario, páginas que yo jamás me olvidé y páginas que golpean al lector. Ana Diana en Las 5 estaciones del amor es un personaje que tiene que formar parte de la biblioteca de ustedes. Es un personaje para los que ya superamos los 30, para los que superaron los 40 y los 50, eh, que nos allana el camino, ¿sí? Y que vuelve el ejercicio de reflexión completamente necesario, porque no por nada es una novela ambiciosa y voluptuosa. Lo sabe quien es poeta, lo sabe quien lee poesía. Hay muchas más palabras para definir la tristeza que para definir la alegría. Hay muchas más figuras retóricas para plasmar la melancolía que para plasmar la felicidad. Y yo creo que eso en el lector, en el ser humano, en el escritor, y tiene mucha importancia. ¿Por qué hay tanto bagaje, tanta densidad, tanta cantidad en la tristeza y en la melancolía y hay tan pocas palabras en la alegría? Yo creo que tiene que ver con que al maravillarnos, al ser alegres, no sentimos la necesidad de repreguntarnos esa alegría, sino simplemente de vivirla. Ahora, cuando estamos tristes, cuando estamos melancólicos, nos hacen falta palabras, nos hace falta el pensamiento, nos hace falta la repregunta, nos hace falta la reflexión, nos hace falta el viaje del conocimiento y nos hace falta la acción de las palabras para llegar a esto. Por lo tanto, creo que ninguna persona hoy por hoy puede pararse en sus 2 pies, en sus 2 piernas, con su mente mirando adelante, si antes no ha pasado por las 5 estaciones del amor, que a la vez son las 5 estaciones de la tristeza. Entonces, esta novela me parece que es una gran invitación a pasar por el vía crucis de la tristeza para comprenderla, para amigarse con la melancolía inherente al paso del tiempo y para volver luego de este viaje, de este descenso a los infiernos, de este viaje por todas estas estaciones, con una sabiduría nueva, dura, real, pero con una gran utilidad, porque quien conoce tiene poder y quien tiene poder tiene transformación. Así que conocer nunca es fácil, saber duele, pero entender creo que es una de las maravillas más grandes de este mundo y creo que es una de las únicas cosas, por no decir la única, que nos puede salvar como seres humanos. El entendimiento, la sabiduría. De eso se trata Las 5 estaciones del amor. Así que espero que eh, lo tengan en cuenta. Como ven, 4 libros completamente diferentes, 4 libros para todos los gustos, 4 libros que le dan un gran pantallazo sobre esta diversidad que tiene la narrativa brasileña. A ver, hola Silvana. Vamos a empezar con el tema de las preguntas. Ya estaba muy mal porque mi alumna preferida no estaba sentada en primera fila. Y a ver, Silvana dice si la soledad de Ana Diana es una parte importante y las frustraciones de Ana Diana la pérdida de la ilusión. Concretamente, sí. Eh, Porque la pérdida de la ilusión de Ana Diana
y cuando lo lean van a entender por qué es Ana Diana. La pérdida de su ilusión empieza con uno se vuelve inútil, uno se vuelve predecible cuando es alguien externo quien le dice que es inútil. Y anda a decirle inútil a alguien que ha trabajado toda su vida con el conocimiento, con las palabras, y que creen que las palabras tienen utilidad. Sí, así que creo que las frustraciones de Ana eh, es una gran parte importante, es que es ella la que hace este viaje. Su jubilación y la aparición del personaje de Berta, el ex Norberto que ahora es transexual, son meros catalizadores de esta búsqueda, ¿sí? Meros recuerdos de un pasado que siempre fue mejor y de un futuro que no es lo que uno esperaba que sea. Eh, y Juan Manuel dice muy sabiamente que para buscar palabras está el inspector, sí, tal cual. Cuando uno vivencia instantes donde no puede nombrarlos, ahí está el inspector para poner palabras sobre lo que nosotros no podemos nombrar. Claramente, sí. Así que como ven, pasamos desde un clásico de la literatura brasileña, como es Doña Flor y sus dos maridos, por la vanguardia existencialista del inspector, para desembocar en lo que fue el uso de esta vanguardia en los 80 con la irrupción de la globalización y la novela pop y costumbrista que se encuentra en Donde andará Dulce Veiga, para recaer en la narrativa del nuevo milenio, del 2000, eh, y encontrarnos con una novela que es heredera de todo lo anterior que dijimos. No por nada las ordené como las ordené. ¿Cómo toma la transformación de Norberto? Ana, pregunta Silvana. Ana Diana, como una traición, como una promesa no incumplida. Si Norberto no puede cumplir en su mente eh, la propia promesa de ese amor, ¿qué más queda? A nivel sentimental, es como yo decía, es qué le produce a Diana, a Ana Diana, la transformación de Norberto, es catalizadora, es combustible, la combustiona, se junta su jubilación con esta pérdida completamente de posibilidad de un pasado que se vuelva en un futuro soñado, de este puente generacional, de este puente temporal. Ella lo toma muy mal, pero a la vez esta obsesión es la que va a llevar el, el viaje de esta Ana Diana. Sí, completamente llega a aceptar a Berta Diana, porque no deja de ser su ex amor, pero a la vez su amigo, amiga ahora. La aparición de Berta solo sirve para catalizar la experiencia introspectiva, pero a niveles extrovertidos sí siguen siendo grandes amigos, como siempre. Y Berta viene a cumplir un papel en la novela muy importante que no puedo develar. Y no solamente la novela se trata solamente de este grupo, de Ana, Diana, de Berta, de los demás. Van a aparecer otros personajes eh, que van a enriquecer la trama, que no es la introspectiva, de una manera muy, muy interesante. Sí,
Silvana pregunta si todo lo vive como una pérdida. Sí. Vos pensás que a Ana Diana, eh, Ana es la protagonista de la novela, así es como se llama. Diana es como se llama ella a sí misma en su intimidad, en su mente y en sus escritos. Diana es la mujer que lo perdió todo. Diana es la mujer que queda después de las pérdidas. Es la Ana de los despojos. Diana es la que se alza como ser pensante. Y Diana es la heredera de todas estas pérdidas y todas estas tristezas. Diana, para mí, es el núcleo existencial de la novela. Así que bueno, no se pueden quejar. Tienen 4 novelas completamente diferentes de una de las narrativas más diversas que existen en el mundo y de la que hay pocas traducciones. Me sigue asombrando la poca cantidad de literatura brasileña que está llegando al país. Eh, a ver, pregunta, ya que estamos con lo ilusorio, ¿cómo juega eso el identitario para GH después de su viaje? Mm, mm. Ya que estamos con lo ilusorio, ¿cómo juega eso el identitario para GH después de su viaje? A ver, eh, uno no puede hablar de un libro desde, desde otro lado que no sea su propia subjetividad. Eh, y lo ilusorio tiene que ver con qué cree uno que es ilusorio o no. Lo que yo recuerdo y lo que yo creo es que no hay nada ilusorio en, en La Pasión según GH. Es una de las novelas más realistas que existen. El estado de gracia, el estado de reflexión, de sorpresa ante lo vivo, ante la esencia misma del pensamiento y de la vida, puede resultar ilusorio para algunos porque puede ser algo poco común, pero no me parece que sea ilusorio, me parece que es completamente real. Eh, y creo yo que yo tomaría lo ilusorio como algo que no pertenece a una realidad cotidiana, pero no por eso que no sea real. Si bien hay una cosa en esta toma de conciencia que al principio es casi, eh, recuerda como a una toma ayahuasca, a la toma de ayahuasca, algo completamente ácido, completamente narcótico, ilusorio, sí, pero después se va aclarando. Yo creo que lo ilusorio no existe en La Pasión según GH, sino que existe diferentes maneras de entender el mundo y diferentes maneras de mirarlo, pero por eso tiene que ver con cuál es el límite de la realidad y cuál es el límite de lo místico en cada persona. Hay personas que tienen estos límites bastante separados y hay personas que tienen estos límites completamente eh, entrelazados y hay personas que viven en lo místico y bajan a la realidad de vez en cuando. Eh, Silvana dice que Ana se dividió entre una y Diana en otra. Ana sería el pasado y Diana el futuro a partir del encuentro con Berta.
Eh, Ana, Diana, y si tiene un cambio de comportamiento, sí, totalmente. Eh, Sartre decía en un momento, ¿se acuerdan? Que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que esa es Diana. Diana es aquella persona que hace algo con lo que hicieron de Ana. No sé si se entiende lo que quiero decir. Juan pregunta si la moral puede ser una ilusión para GH. Para mí no. Para mí la moral es una cárcel para GH. Pero es una cárcel que ella no registra hasta que no tiene el estadio de, de pensamiento metafísico a raíz del encuentro con la cucaracha. Eh, la moral puede terminar siendo ilusión en cuanto a construcción cultural, porque por eso es una novela existencialista, por eso es una novela. Por eso es una novela de Sartre, heredera del existencialismo sartriano, porque el existencialismo nos obliga a olvidarnos de todas las pautas culturales, a mirarnos adentro y a nosotros generar las condiciones que nos van a atravesar como seres humanos y a usar los sistemas de pensamiento para generar nuestros propios sistemas de pensamiento. ¿Podría ser una posición bastante individualista? Sí, sí. Eh, Ilusión, espejismo, ahí te entendí. Entonces, sí, la moral completamente es un espejismo y ella no se da cuenta hasta que no empieza a percibir otra manera de sentir. Que creo que ahí radica todo. Cuando uno cambia su percepción, es cuando cambia eh, todo su sistema moral y de creencias. Y cuando más personal, en mi opinión, cuando más personal, más auténtico y con menos arraigo en la cultura, si bien somos hijos de la cultura y somos hijos del sistema, cuando seamos nosotros los que usemos las pautas culturales y los que usemos lo que nos venga en gana del sistema y no sea el sistema y las pautas culturales los que los unen a nosotros y nos digan cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que expresarnos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino siempre y cuando tengamos la libertad de ser, ahí creo yo que vamos a poder salir de la cárcel de la moral. Y la moral completamente es un espejismo, sin duda. Y creo que básicamente también es el gran paso que uno tiene en la vida de pasar a la adultez, ¿no? Uno creo que cuando ya tiene más de 3 décadas de vida encima, si se es valiente, lo que hace es empezar a cuestionar todo tipo de, de sistema preestablecido para construir el propio. Nos cuestionamos a nosotros, cuestionamos nuestras familias, cuestionamos los sistemas políticos, los sistemas de pensamiento, la cultura. La única manera de avanzar es cuestionar. Ahora sí se entiende un poco más la pregunta anterior de Juan. Eh, la ilusión como objetismo, como espejismo, perdón, es preguntada por la reconstrucción identitaria de GH. Sí, se vuelve, lo ilusorio se vuelve la pérdida, ¿sí?, del espejismo y la toma de conciencia del espejismo se vuelve la base de la búsqueda de una identidad mejor, de una identidad más auténtica, de una identidad que salga del adentro hacia el afuera y no del afuera hacia adentro. Eh, sí, en las 5 estaciones del amor, que es lo que pregunta Silvana, si los personajes toman múltiples direcciones en la novela, sí. Porque imagínate
que encontrarse 25 años después en un futuro que no era el que ellos pensaban, y ellos no son lo que pensaban de sí mismos, y el otro tampoco es lo que ellos pensaban que iban a ser. eh, Todos van a salir disparados para diferentes lados. Y, y tiene situaciones argumentales eh, bastante. No, no me quiero adelantar, no quiero spoilear, pero tiene bastantes cositas. Si el libro en algún momento se vuelca a la teoría del instantaneismo, según yo, sí. Las 5 estaciones del amor tiene una escena, como dije hace un momento, donde la protagonista prepara una conferencia sobre, o sea, le invitan a una conferencia literaria donde tiene que hablar de un tema que ahora no recuerdo, pero pongamos que son vanguardias literarias en el Brasil en el siglo XX, y ella se sienta y dice, yo no voy a hablar de esto, yo quiero hablar del instante. Y empieza 3 capítulos eh, a hablar poseída, completamente improvisada, sobre el instante. Eh, Porque vuelvo a lo mismo, Diana va tomando cada vez más terreno en la mente de Ana. Juan pregunta cuál es el motor para vos en GH que activa este desmoronamiento y reconstrucción identitaria. ¿Es algo de afuera? ¿Es algo de adentro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubica el libro? A ver, hace un tiempo, hace un ratito atrás, yo hablaba de la universalidad que tiene la novela GH, La Pasión según GH. Yo creo que puede estar ubicado en cualquier lado. Quien haya leído o quien lea la novela se va a dar cuenta que es una novela que puede estar eh, interpretada de muchas maneras, y lo vuelvo a decir, hay un montón de corpus teórico sobre la pasión según GH y pocos coinciden. Creo que lo único que coinciden es en la influencia de Sartre, pero después no coinciden absolutamente en nada. Voy a opinar sobre mí, o sea, sobre lo que me parece a mí. ¿Cuál es el motor para vos en GH que activa este desmoronamiento y reconstrucción identitaria? ¿Es algo de afuera? ¿Es algo de adentro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubica el libro? Es completamente algo de afuera, porque argumentalmente es la cucaracha y es la sorpresa de que lo repulsivo, porque para GH la cucaracha es repulsiva, y cuando tiene contacto con la materia interior de la cucaracha es cuando entra y cuando comienza esta nueva reflexión. Y recordemos que el libro es narrado un día después de esta experiencia mística, por lo tanto tuvo tiempo de no solamente vivir la experiencia, procesarla, sino narrarla y que sus argumentos sigan siendo los mismos sin lugar a dudas, y que lo siga manteniendo. Para mí es completamente afuera, ¿sí? Es un disparador eh, y es una conquista. Es esta toma de conciencia por un agente externo que empieza con la sorpresa, ¿sí? Eh, es lo que va, por algo es un vía crucis, ¿no? Es lo que va haciendo este viaje tortuoso, pero iluminador. Eh, yo creo que sí, que está ubicado afuera, pero el motor que lo activa, que es la cucaracha claramente, pero puede ser cualquier otra cosa en la vida real. Yo creo que los desmonoramientos siempre vienen de afuera. Yo creo que hay personas, que hay situaciones límite, que hay libros, películas, discos, obras de arte, situaciones políticas, situaciones familiares.
Yo creo que todo desmonoramiento y toda reconstrucción identitaria viene de un agente motor de la afuera, siempre, que obliga a la transformación interna de uno mismo y que obliga a este viacrucis que se produce en la Pasión según GH. Eh, lo que me parece interesante recalcar del libro es que utiliza algo que es asqueroso para la protagonista, como es la cucaracha, o sea, que el objeto de, de repulsión sea el objeto de iluminación, como dando a entender que no siempre eh, aquello de lo que vamos a aprender y aquello de lo que nos va a transformar va a ser algo que nosotros consideramos esperable, alegre, bello, delicioso, que también puede ser inesperado, feo, sucio eh, y ajeno. Eh, si vos decís que la reconstrucción identitaria es algo de adentro, donde está, si lo ubican, dónde se ubica en el libro, para Juan dice que sea un encuentro entre el adentro, que sea un encuentro, que no esté ni adentro ni afuera. Bueno, ahora yo te pregunto a vos, que sé que leíste La Pasión según GH, Juan Manuel, si para vos es un encuentro y no está ni adentro ni afuera, ¿dónde está? ¿Dónde está entonces, dónde ubicás vos, Juan Manuel, el motor que desencadena el desmonoramiento y la reconstrucción identitaria de GH? Te escucho, o te leo, mejor dicho. Bueno, a ver. A Juan le comió la lengua a los ratones. Silvana que sigue obsesionada con Berta. ¿Qué es esa obsesión con Berta, Silvana? ¿Qué pasa con Berta? Berta, recordemos, es uno de los personajes disparadores de las 5 estaciones del amor. Si Berta se convierte en el personaje principal, nunca. Ana, Diana, es el personaje principal de la novela. Nunca. Diana nunca deja de ser el personaje principal. Juan dice que entonces ese motor catalizador del desmonoramiento de GH, la pasión según GH del inspector, se encuentra en un borramiento momentáneo entre el adentro y el afuera. Vos decís como un umbral que, que desaparece. Silvana dice sí, Berta, en las 5 estaciones del amor, toma más fuerza a partir de ese encuentro, porque calculo que ahí empieza ciertos replanteos de Ana Diana. No, no.
se queda en el lugar en el que está, va a ser un lugar de importancia en la novela, pero no sumamente importante, porque en el universo de Ana Diana van a empezar a aparecer nuevas personas. Eh, y, y con cada una vamos a poder ver una faceta completamente distinta de lo que es envejecer. Eh, Berta va a cumplir un rol importante, eh, se van a volver muy cómplices y le va a mostrar también otra cara de lo que es envejecer, porque ustedes saben que yo estoy a favor de todo tipo de diversidad, pero no es lo mismo la vejez de un transexual o de una transexual, para hablar con propiedad, que la vejez de una mujer heterosexual, femenina completamente, digamos. Sí, en realidad Berta funciona como disparador junto con la jubilación de Ana, eh, pero hay otra cosa más que va a lograr que Diana se coma a Ana y que después Ana tenga que volver a reconstruirse, que es algo que no puedo contar. Eh, pero Berta es como lo que viene a sumar. Es el catalizador, pero no digamos, es la que prende la mecha, pero no la que hace explotar la bomba, digamos. Eh, Juan dice que yo decía de una obra de arte, la obra está ahí, pero si no está alguien abierto a conmoverse o dejarse conquistar por la obra, cucaracha, no sucede el encuentro motor. Claro, ahora entiendo lo que vos querés decir. Claramente, tiene que haber una apertura de la persona no solamente a conmoverse, sino a dejarse pensar, a pensarse y a repensarse. Eh, a veces es un acto de voluntad y es un trabajo consciente, arduo, y a veces es una fuerza que te arrastra y que te obliga, bien si no sabes por un impulso o por qué, a llevarlo a cabo. Y sí, Silvana, en las 5 estaciones del amor, me están volviendo loco porque me están hablando de 2 libros al mismo tiempo. En las 5 estaciones del amor, igual me encanta porque para eso estamos. En las 5 estaciones del amor, volviendo a Berta y a los demás, sí, va a haber otros personajes. Porque Berta, obviamente, Diana esperaba a Norberto, Norberto no llega, llega Berta, o sea que todos sus sueños sexuales de una tercera edad con Norberto no se concretan. Eh, Llega Berta, que ya no es Norberto, eh, que obviamente tiene otros lazos en el Brasil de su época pasada como hombre, que van a generar bastantes complicaciones en la novela y construye lazos nuevos como Berta en un Brasil que no lo va a comprender tanto. Así que de parte, Berta va a traer varios personajes que van a entrar dentro del universo de Ana Diana Berta y Ana Diana también va a tener los suyos. Así que sí, aparecen nuevos personajes todo el tiempo. No sé si todo el tiempo, pero ellas dos van a traer nuevos personajes a la obra, sí. Así que bueno, a ver, Silvana me pregunta porque yo afirmo que la vejez de Ana Diana no es la misma que la Berta que es transexual. ¿Por qué? Eso queda reflejado en la novela, queda reflejado en la novela. Hay párrafos de reflexión de Berta que lo dejan muy en claro. Claramente no es la misma, porque
digamos, la identidad es un tema muy complejo. Hoy por hoy, con ley de género y con mucha más comprensión de la niñez trans, y con chicos que son contenidos y apoyados desde chiquitos, el paso a la transexualidad no es tan traumático. Pensá que estamos hablando de una persona que se vuelve transexual en la adultez, eh, que para datos, Berta, que antes fue Norberto, tiene un hijo, al que tiene que presentarse en Brasil convertido, convertida, perdón, en Berta. Entonces digo, transexualizarse de grande, eh, cumpliendo un deseo largamente anhelado, quizás para Berta no sea lo que ella imaginaba que tenía que ser. Y quizás ella se animó a vivir de una manera en la cual la sociedad que la rodea no tiene la misma valentía. Y quizás ella se adelantó un par de generaciones al pensamiento ciudadano, y quizás ella también eh, le saca ventaja a la sociedad en muchas cosas. Entonces, ella quizás pasa por una transformación para ser más fiel a sí misma, para ser completamente auténtica, y en realidad se da cuenta que ha perdido todo tipo de posibilidad de estar integrada, porque Norberto era una persona a lo civil y a lo ciudadano mucho más útil que lo que va a ser Berta. Y ahí es donde tenemos un punto en común entre estas dos nuevas amigas, Ana, Diana y Berta: la inutilidad. Un sistema que te dice si servís o no. Silvana me pregunta si el grupo de Ana Diana acepta esta transformación. Eh, no te lo voy a responder por si se lee la novela, porque en este grupo hay un personaje que yo no hablé porque los dejé para que se sorprendan en la lectura. En este grupo falta un integrante, que es Elena. Elena fue desaparecida en la dictadura militar. Es la única persona que falta en el grupo. Y es un recuerdo que, que siempre va a estar presente en la reunión del grupo. Eh, entonces, digamos que Berta tiene una nueva posibilidad de vida, tiene dos vidas. Berta vivió como Norberto y ahora vive como Berta. Y Elena es el no vivir, es la ausencia, es el no saber, es la no posibilidad. Eh, Obviamente que va a haber interacciones en este grupo bastante delicadas con la aparición de Berta, pero lo dejo al disfrute de los lectores. Así que bueno, hasta acá hemos llegado con esto que fue Narrativas del Brasil, 4 novelas brasileñas para que disfruten, para que las tengan en cuenta, 4 novelas completamente diferentes una con la otra, y 4 análisis que espero que les haya sido de utilidad.
Eh, y como no podía ser otra forma, Silvana tiene otra pregunta más que voy a responder antes de irme. ¿La banalización y el marasmo imperan en el comportamiento cotidiano de Ana Diana? Sí. Eh, Ana Diana eh, es Ana Diana es el umbral, Ana Diana es la crisis, Ana Diana es la explosión, Ana Diana es la frustración, Ana Diana es la repregunta constante, Ana Diana es el enojo, Ana Diana es las ganas de seguir siendo alguien, hecho todo en palabras. Así que, bueno, contestado esto, me retiro, un placer y nos vemos la próxima.